Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 1 de junio del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, en Campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Aviala, Laudato Si. Y nos trasladamos a Jericó, tierra de Rubén y los Rubenitas, primera tribu de Israel, de nuestro hermano Jacob, de la descendencia de Isaac y del padre Abraham, que por la fe viene toda esta descendencia maravillosa. Miles y miles y miles de millones de seres, siendo hijos de Dios, amados por Dios. Una gotita de divinidad que asiste en la impronta natural que está en el corazón, ahí en el centro, donde pulsa todo este ser siendo, todo este biotraje, este cuerpo, esta piel que nos conecta con todo el Laudato Si, con todo el cosmos. Y la palabra, el verbo, la acción creadora, la fuerza transformadora y esa energía potenciadora pulsa en el corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, que conecta esta gotita, esta partícula, este humus, con toda la grandeza, la majestuosidad y la gloria, como dice el Salmo 33, la palabra de Dios creó los cielos, allá donde habita la familia sagrada. Padre Creador, Jesús su Hijo unigénito, Sanador, Redentor, Salvador, y Espíritu Santo Paráclito, Santificador. Corazón de esa sagrada familia, Jesús, que encarnó en María Santísima. Sagrado Corazón de María, en vos confío. Acabamos de cerrar mayo, mes de María, y hacemos el enlace ahí con junio, mes de Jesús, del Sagrado Corazón de Jesús, y está San José para conectar ahí la familia Jesús, María y José de Nazaret. Ahí en Belén, en Judea, en Jerusalén nace ese niño que conecta. Ayer meditábamos en la palabra de Dios con la conmemoración de la María Santísima, siempre Virgen, visitando a su prima Santa Isabel, y ese encuentro de niños ahí pulsando. Antigua alianza, nueva alianza. Juan Bautista en el vientre de su mamita Santa Isabel, con 6 mesecitos, y ahí conectando con el Hijo de María Santísima, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros y Dios en nosotros. Esos dos corazoncitos ya se conectaban. La nueva alianza, la buena nueva, el Evangelio que compartimos hoy. Hoy es en San Marcos y estamos precisamente ya trasladados a ese Jericó con el ciego del camino, a la periferia, a la vera del camino, Bartimeo, el hijo de Timeo, el hijo de fulano, de perano, de sutano, como se dice, el Hijo de Dios, que en gracia de Dios eres tú, ser amado. Por analogía, cuando se habla del discípulo amado Juan, Juan el Evangelista, este hijo de padre desconocido en la tierra, ya no es lo mismo siendo hijos de Dios, que nos hizo hijos adoptivos por participación. Y es José, padre putativo de Jesús, porque sí se sabe quién es el Padre, Dios. Nosotros también sabemos quién es el Padre, no somos hijos naturales, como se dice, no somos engendros por ahí, no somos unos bastarditos,
seres amados, tenemos papá y mamá. Bendito sea el Señor en el cielo. Y en la tierra también, porque nadie nació por obra y gracia de cualquier laboratorio, de cualquier promoción y cualquier publicidad, no. En gracia de Dios tenemos esa familia. Vamos a meditar la palabra de Dios en ello. Y en ese salmo, retomando precisamente el eclesiástico, exaltar la palabra, el verbo con el que se creó todo el universo, con el que se creó el mismo Dios primero y con el que se creó todo lo que estará hasta el final de estas eternidades que somos siendo en gracia de Dios, caminando con Cristo, que es camino, verdad y vida. La luz que clama en el desierto, decía Juan el Bautista, y es la vida. Estamos dentro de poco conmemorando Cristo Eucarístico, Jesús Eucaristía, Corpus Christi, por allá en 2 semanas, próximo domingo de Santísima Trinidad. Esta Iglesia Católica vive en fiesta, vivimos en fiestas, que somos festejando siempre la cristiandad, la hermandad en Cristo, la cristología, el estudio de Cristo. Cada vez sorprende más el Espíritu Santo que nos regala inspiración día a día, así se tome la misma palabra. Ya significa distinto, se lee distinto. Qué maravilla. O sea, entonces, en el Salmo 33, pero tomemos primero la lectura del libro del Eclesiástico para llegar a San Marcos. En el Eclesiástico, que también se conoce como el Sirásida, así se llama el autor sagrado, Sirásida, que la palabra es ácida, pero también es dulce y amarga. Jesús es la espada de doble filo, por un lado corta, por el otro cicatriza. Oramos por todos seres amados en Santa Lucía, ya que nos lo recuerda Bartimeo, que tienen alguna dificultad en la vista, o una ceguera física, o una distracción, o una dispersión, o una obstrucción para ver, para percibir. Y ella es la matrona de la vista. Santa Lucía bendita que pasó por aquí, sácame este sucio que tengo aquí, decía por ahí en los cantos de niños. Y hoy celebramos en San Justino de Palestino, de allá de Palestina, el patrono de los filósofos. Que nos dé la sabiduría del Espíritu Santo y el discernimiento para poder comprender bien la realidad. Ese es ser filósofo, ser pensador, cuestionarse, reflexionar sobre la realidad, sobre el mundo y las cosas, a la luz de la palabra de Dios, para desde allí traer las enseñanzas, traer los secretos que están ahí, ocultos para los ciegos de espíritu, pero para los que oyen, conectan el oído ahí con el corazón, es clara la palabra. Bendito Dios. Entonces en el capítulo 42, versículos 15 y siguientes. ¿Cómo entonces la meditación sobre la gloria de Dios en la naturaleza? Qué hermosa. Las obras de Dios. Voy a recordar lo que ha hecho Dios y a contar lo que yo mismo he visto. A una orden de Dios todo fue hecho y hace todo lo que Él quiere. El sol al salir brilla en todas partes. Así la gloria del Señor se revela en todo lo creado. Ni aun los ángeles de Dios son capaces de contar las maravillas del Señor. Dios da fuerza a sus ejércitos del cielo para que se mantengan firmes ante su majestad. Él sondea el océano y el corazón del hombre y conoce todos los secretos de ambos. El Altísimo sabe todas las cosas y desde la eternidad ya ve el porvenir.
Él revela el pasado y anuncia el futuro y descubre los secretos más ocultos. No hay conocimiento que Él no tenga, ninguna cosa se le esconde. La eficacia de su sabiduría está bien establecida. Él es el mismo desde la eternidad. No hay nada que añadirle ni quitarle. No necesita de nadie que le dé instrucciones. Qué hermoso es todo lo que Él ha hecho, hasta la última chispa de lo que podemos ver. Todo vive y permanece para siempre y es guardado para cualquier necesidad. Todas las cosas son distintas y no hizo nada inútil. Una tras otra muestran su belleza y uno no se cansa de contemplar su hermosura. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo 33, la palabra del Señor hizo el cielo, en alabanza y gratitud al Señor. Aclamen al Señor hombres buenos, en labios de los buenos, la alabanza es hermosa. Den gracias al Señor al son del arpa, cántenle himnos con música de salterio, cántenle un nuevo canto, toquen con arte al aclamarlo. La palabra del Señor hizo el cielo. La palabra del Señor es verdadera. Sus obras demuestran su fidelidad. El Señor ama lo justo y lo recto. Su amor llena toda la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, por el soplo de su boca todos los astros. Él junta y almacena las aguas del mar profundo. La palabra del Señor hizo el cielo. Honren al Señor todos en la tierra. Honrenlo todos los habitantes del mundo, pues Él habló y todo fue hecho. Él ordenó y todo quedó firme. La palabra del Señor hizo el cielo. El Señor hace fracasar por completo los proyectos de los pueblos paganos, pero los proyectos del Señor permanecen firmes para siempre. Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como suyo. La palabra del Señor hizo el cielo. El Señor mira desde el cielo y ve a todos los hombres. Desde el lugar donde vive observa a los que habitan la tierra. Él es quien formó sus corazones y quien vigila todo lo que hacen. La palabra del Señor hizo el cielo. Ningún rey se salva por su gran ejército, ni se salvan los valientes por su mucha fuerza. Los caballos no sirven para salvar a nadie, aunque son muy poderosos, no pueden salvar. La palabra del Señor hizo el cielo, pero el Señor cuida para siempre de quienes lo honran y confían en su amor, para salvarlos de la muerte y darles vida en épocas de hambre. La palabra del Señor hizo el cielo. Nosotros confiamos en el Señor, Él nos ayuda y nos protege. Nuestro corazón se alegra en el Señor, confiamos plenamente en su santo nombre. Que tu amor, Señor, nos acompañe, tal como esperamos de ti. La palabra del Señor hizo el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, entre los versículos 46 y 52, Jesús sana a Bartimeo el ciego. Llegaron a Jericó, y cuando Jesús ya salía de la ciudad, seguido de sus discípulos y de mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino.
Al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, te está llamando. El ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús, que le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: Puedes irte, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, en principio una corrección fraterna, autocorrección fraterna. No era ciego de nacimiento, sino, según dice la palabra, recobró la vista. O sea que se interpreta en el Espíritu Santo que ya veía, dejó de ver. En el camino, a la orilla, Jesús siempre iba a las orillas, es la misión evangelizadora, misionera, de llevar la buena nueva. Pero Bartimeo aparentemente era ciego por los ojos, físicamente, pero no era ciego del corazón, escuchaba. Shema, escucha Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Según San Pablo, la fe entra por el oído. El escuchar la palabra, llevarla al corazón, sembrar, cosechar y dar frutos desde el corazón, por las obras, los conoceréis, decía el Señor. Decía Santiago también, el apóstol: dame una fe sin obras y te daré la razón. Porque es los frutos del Espíritu Santo que dan testimonio de ese sentir, pensar y actuar. En ese momento Bartimeo sintió. Ver es percibir, todos los sentidos. Escuchó. El ciego tiene desarrollados otros sentidos: el olfato, el oído, el tacto, la conexión que son los sonidos, vibraciones. Hay resonancia en el ambiente, hay una energía, eso la percibe. Tiene esa intención, ese deseo. Al escuchar que caminaba por ahí Jesús, había oído de Jesús, o sea, ya creía en Dios. Cuando Jesús le manda a llamar, le estaban callando quienes caminaban con Jesús, sus discípulos y la muchedumbre, o sea que se van alejando en el grado de confianza. Quien camina con Jesús, conoce con Jesús, más que conocer de Jesús y acerca de Jesús. Son los niveles de aproximación. Este Bartimeo no había caminado con Jesús, estaba a la periferia, estaba afuera. Siendo rabino, sabía que estaba el rabino, el maestro, Rabuní, como le decía hermosamente nuestra hermana María Magdalena. Una manera muy cercana de llamar al maestro, como Jesús llamaba al Padre: Abba, papito, papá, papito lindo, con la manera más tierna. Apá, se dice en el campo. No tiene forma de traducirse del hebreo, esos diminutivos.
como tampoco los exagerados. Por eso santo, santo, santo se dice 3 veces para mostrar que es muy grande. Lo mismo cuando es muy pequeño, el pequeñito, pero es una manera muy cercana, muy íntima, muy profunda. Seguro lo sentía ya en su corazón y anhelaba. Aunque no dice las Escrituras por qué perdió la vista físicamente, en el interior mantenía firme la fe, la confianza y la esperanza en Dios, sintiendo la obra, la creación, sintiendo la gente y habiendo padecido, o sea, habiendo hecho la kénosis. Era pobre, andaba a la periferia, estaba excluido del pueblo de Israel, porque esa era la tradición, la costumbre, la práctica hebrea, judía, del pueblo elegido. Ellos se autoproclamaban cercanos a Dios, privilegiados por Dios, casi que hacerlo de su propiedad, como si hubieran sacado la patente de Dios y exclusivos, pues al negarle que se acercara, quienes van caminando con él no habrán de ser los fariseos, o por lo menos los fariseos no creyentes, que no le creían a Jesús y menos crear con Jesús, pero sí hay fariseos que creían en Dios, le creían a Dios y querían crear con Dios, a pesar de que tenían las barreras de la antigua alianza de la Torá, de la práctica judía, muy pulcra, muy de lo superficial, de lo estético, el aparentar, esas falsas seguridades, esas falsas confianzas, esas falsas bondades que daban las filactelias, que rezaban mucho, revestirse, bañarse, limpiarse, vestirse de lino, ser reconocido y exaltado, ser nombrado. Esa es la vanagloria, esa es la egolatría, el egocentrismo, incrustado dentro de la misma religión. Y ahí el pueblo judío, pero se ha de ver también para el pueblo cristiano. Más adelante, el Espíritu Santo nos ayudará con ello. Pero a los que no estaban allí, por tener un desperfecto físico, por tener una dificultad para pensar, no es que sea bruto, sino de malas para pensar, dicen por ahí en el pueblo, se demora un poquito, o no atina en lo que el otro quiere oír. Entonces no coge la verdad que el otro cree tener. Y resulta que la verdad que está caminando es Jesús, y quienes se van haciendo al lado van leyendo, van percibiendo, van teniendo una lectura de lo que suponen verdad. Pero ahí se está fabricando una propia verdad. Y eso es pecado porque empieza a ser egolatría, empieza a ser egocentrismo. Veo a Jesús como lo quiero ver. Veo en Jesús lo que quiero ver. Veo de Jesús lo que quiero que haga por mí. O sea que, en cierta forma, puedo estar caminando con Jesús, al lado de Jesús, y sintiéndolo muy cercano e íntimo en mi corazón, pero lo estaré utilizando para mis propósitos, para mis fines. Decía ahí el Salmo, todos los proyectos que se construyen sin Jesús se destruyen por sí mismos. No es que el Dios va a tomar venganza y los va a tumbar, no. Eso cae por su peso. Cuando se toma la decisión incorrecta, irse con el patán o distraerse en el camino y no se avanza en Jesús, que es camino, verdad y vida, lo decía el mismo Jesús. Si Cristo no es la piedra angular, en vano se cansan los trabajadores. En algunos momentos dice los albañiles, los arquitectos, no tiene rango. El que está supuestamente trabajando mucho, seres amados, y eso nos pasa. Todo el día nos la pasamos muy ocupados y no sacamos un segundo siquiera para sentir a Jesús, sentir el corazón de Jesús y pulsar desde ahí. Estamos haciendo todo lo contrario y nos llamamos cristianos. El cristiano conecta con Cristo y hace todo en función de Cristo. Las criaturas, que dice ahí el eclesiástico, conectan con la creación. No han estudiado, no han pregonado ser inteligentes, no han presumido de tener cosas, no, hacen lo que tienen que hacer, están cumpliendo la tarea, están cumpliendo con su función natural, están haciendo lo que deben hacer
porque a eso ordenó el Padre Creador. Y a nosotros nos ha dado conocimiento, sabiduría, inteligencia, para supuestamente aportar en la creación, para al Padre Creador, aportar en la transformación a Jesús, que es el que hace la salvación, y aportar en la santificación al Espíritu Santo, que Él es el que santifica. Él se santifica en nosotros, Él nos santifica a nosotros, y Él en esa santidad nos va llevando, porque tiene la memoria de la eternidad, a la vida eterna, al reino de los cielos, a conectar como verbo. Es que la expresión del verbo está en el Espíritu Santo, que es amor. El amor es el que conecta. Y el amor está en el corazón. ¿Cuál Wi-Fi? ¿Cuál digitalidad? O estos medios digitales, o tecnología, el internet satelital. Seres amados, estamos engañados. Esa es una engañifa, es una distracción. No más antes de ir a dormir, qué bueno. Cerrar el día diciendo, ¿qué de hoy le dediqué en oración, en meditación, ayuno al Señor? Segundo, ¿qué fue mi vida y obra hoy? ¿Qué hice realmente? Trascendente, que aporte a la salvación, que aporte a la redención de las culpas, que aporte a la sanación de mi alma, más allá de los ojos físicos, sanar mi espíritu para poder ver sin cegueras mentales también, ni cegueras espirituales, y menos aún cegueras emocionales, no, remordimientos y arrullar el yo y contemplarme, no, eso hay que ofrecerlo por amor, son sufrimientos necesarios de la vida, la cruz, de eso no nos va a librar Jesús, Él nos la ayuda a llevar, pero al final del día se podrán tomar medidas, aunque la creación dice ahí nadie asesora, ni aconseja, ni le advierte al Creador cómo tiene que hacer las cosas, pero para sí mismo, como un ejercicio matemático, geométrico, de relación, de las horas del día, ¿cuántos segundos? Son 60 por 60 minutos por 12 de horas del día, suponiendo que descansa 12, y empiece de ahí 6 por 6, 3.600 segundos por 12, de esos cuantos le dediqué a mi Señor. Siquiera uno para conectar. Y eso implica, como decía el Shema, conectar con la familia, con el más cercano. Ese segundo tendría que estar conectando con cada ser amado que está alrededor tuyo, que vincula en tu hogar, que vincula en tu familia, para poder hacer toda la tarea. Es que los órganos están repartidos entre todos, decía San Pablo, el Espíritu Santo tiene replegados los carismas entre todos seres amados, pero tenemos que conectarlos, porque es que no se trata de mí, de yo, del ego, no, de toda la creación. Habríamos de poder conectar con todos los miles y millones de seres del planeta, pues que sirva la tecnología para eso, no para ver estupideces, pues, perdón la palabra, para ver tonterías, para ver la vida de otros metida en redes. Nos pasamos el tiempo chismoseando, viendo cosas que no nos importan, que no ayudan. Le dedicamos siquiera un minuto en el día, como decía el padre Rafael García Herrero, el minuto de Dios, para conectar con papá, mamá, hijo e hija, hermano, hermana, y circular la palabra y decir, el Espíritu Santo me ha regalado este sueño, te lo comparto. Me ha regalado esta inspiración, te la comparto. Me ha regalado este conocimiento, te lo comparto. Ponlo a circular donde estás, en el otro lado del planeta, aquí, allá. Y ahí hacer un tejido. Ahora sí percibir, leer toda esa realidad con base en la misma sintonía del Espíritu Santo. A eso es que nos llama. No a ponernos a competir quién es más inteligente, quién es más inepto y todas esas críticas y juzgamientos. Eso no es cristiano, ni eso lleva a la unidad en la diversidad, ni a ser universales, seres amados. Hoy nos regala una maravillosa inspiración el Espíritu Santo y estamos desbordados, pero que ya no sea la pasión la que nos mueva, pero es el mensaje claro que nos deja. No se es ciego por no tener los ojos, sino por no ver con el corazón. Y no se es ineficiente por no leer la realidad, sino por no leer desde el corazón el mensaje del Espíritu Santo.
Voy a tomar una palabra de Pedro Justo Berrío que le inspiraba a él en algún momento el Espíritu Santo. Si se es inteligente y no se es diligente, se es indigente. ¿Cuántos ciegos o con una carencia física, una dificultad supuesta? Ahí Jesús lo revela, usted no está incapacitado. Saltó cuando lo sintió, o sea que usted puede trabajar. Puede ser ciego, pero a ver, pues lo sacó de la zona de confort y se quitó la capa y las falsas seguridades. Quítese el sticker, quitémonos las chapas que nos han puesto y a ver, ¿no? Con libertad, en paz, con felicidad, hacer lo que hay que conectar. Porque puede faltar un órgano, pero están otros. Y no lo tengo en mí, está en otro, sin utilizar al otro, amando al otro, por amor de Dios, ven, comparte lo que tienes, o te comparto, no esperemos nada a cambio. Las gracias se dan en el cielo, se reciben en el cielo. La recompensa, como decía Fray Nelson Medina, aquí no tenemos que esperar medallitas, ni reconocimientos, ni aplausos de nadie. Seres amados, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.